es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, bienvenidos a Reseñas el Podcast. Aquí como siempre, Adelaida Martínez, Presente. periodista, Yarido Ortiz por aquí. y Rafael Núñez, siempre con ustedes todas las semanas para invitarles a pasar revista a los temas que han ocurrido durante toda la semana y una entrevista central que está muy importante a propósito de temas que están en la palestra, sobre noticias importantes nacionales, el cambio en la jefatura de la policía, Sí, jóvenes. Así es. Como manda la ley, cada Sí, 2 años, ¿verdad? Usted sí. me lo recordó ahorita que no me acordaba el tiempo. Sí. Pues la ley manda que se cambie el jefe o director Ujú. de la policía de República Dominicana. Andrés Modesto Cruz, hijo de padre apellido Cruz y madre apellido Cruz, es el nuevo director general de la Policía Nacional, ¿verdad? Así es. Y esta semana, además de noticias nacionales, hemos venido viendo algunos casos un poquito llamativos, sobre todo de violencia. Y a propósito de esto de la violencia, en Estados Unidos se dio algo muy particular. Un hombre transgénero que estaba en el proceso del cambio de género mató a su esposa, a su ex esposa y a su hijo de un disparo mientras se celebraba un partido de hockey. La violencia, yo creo que en estos últimos años como que se ha ido exacerbando un poquito En el mundo. en el mundo. Y aquí. Exacto. Sí. Pero yo creo que es una violencia, Dios mío, derivada del tema de la salud mental, porque Sí. cuando uno escudriña esos casos, el tema este de los Terian, Ujú. nuestro invitado también podrá tocarnos en términos psicológicos más adelante al respecto, pero un transgénero, esa transición, Exacto. la mente está vuelta loca, no sabe lo que es, no se identifica, no sabe si es bueno, y eso impactó lamentablemente en esa tragedia. La salud mental es un punto 1 a nivel mundial que debe tratarse. Por toda esa turbulencia que está ocurriendo en no pocas mentes humanas, nosotros vamos a tener aquí hoy al psicólogo clínico Luis Vergés. Es una persona que tiene bastantes años en el ejercicio de la psicología, ha estado ligado al Consejo Nacional de Drogas, trabaja para la Procuraduría General de la República y es una persona con una carrera. Yo recuerdo cuando hacía el programa Línea Abierta en el año Oh, sí. 1996, Luis Vergés era el encargado de la parte de una sección para orientación psicológica y psiquiátrica. Y yo pienso que hoy vamos a disfrutar esa conversación con él porque como que hay mucha locura Sí. y no solo en la gente común, también en gente, en personas que tienen una responsabilidad a veces de Estado. Claro. O sea, gente de responsabilidades públicas y no pocos, no pocas gentes con una trayectoria en el ambiente artístico. Una situación de que esta muchacha, la Masha esa, ¿en cuántos líos que se va a meter? Bueno. O sea, ¿cuántos líos te va a meter? Y que a propósito de eso que usted menciona, una amiga de ella falleció
en un Andando confuso con ella. incidente mientras transitaban por la ciudad a las 3 de la, Pero de la había, madrugada. había habido Otro Sí, incidente. sí, ya sí. ella es un referente de ruidos. De ruidos y no positivos. entonces, Ese mundo urbano tiene mucha tela que cortar. Es del mundo urbano ella, ¿verdad? Sí, sí, Sí. Yo sí, es del mundo no urbano. manejo mucho. Sí, entonces eso lo vamos a abordar ahora, después de la pausa. Quédese ahí, que vamos a conversar con el psicólogo clínico Luis Vergés. Pero antes vamos a recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Electricidad. Ahorra energía de forma eficiente. Revise que las instalaciones eléctricas no tengan averías, deterioro o fugas. Revise los equipos electrónicos. Un equipo en mal estado incrementa el consumo. Al planchar, trate de reunir la mayor cantidad de ropa. Planche primero la más gruesa y antes de terminar, desconecte la plancha y aproveche su calor con las prendas de tela delgada. Por una dominicana más eficiente, Superintendencia de Electricidad. Cuando tú decías eso, Señores, están enseñando hasta planchar. había una dama aquí que ponía la cara, se ve que no ha cogido No plancha. nunca. No, yo sí plancho, pero trato de comprar ropa que no se planche porque no lo soporto. Vamos a la Anótame pausa, en esa señores, lista. con Luis Vergés. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el décimo y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto.
Aquí de nuevo con ustedes, señores, para la entrevista central. Hay un tema, Adelaida Yarit, que está en todos los medios, no solo locales, sino también en los medios internacionales. Gente que de buenas a primeras mata a su familia, se matan ellos, o a veces no se matan, solo matan a su familia, y es una desgracia terrible. Nosotros hoy hemos querido tener con nosotros a Luis Vergés, psicólogo clínico, que hace mucho tiempo nos conocemos, estuvimos juntos, como dije en la introducción, el programa Línea Abierta. Así es que, Luis, te damos la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme y por recordar esos tiempos. Sí, claro, claro. Pues para un poco ambientar, Luis, la conversación, yo quiero traer a colación un hecho que ocurrió hace unos años aquí en República Dominicana con un señor que se llama Víctor Alexander Portorreal Mendoza, mejor conocido en el mundo de la delincuencia como Chaman Chakra. Ese señor no solo mató a su pareja, sino que a sus hijastros, 3 hijastros. Eso ocurrió en los kilómetros de la Avenida Independencia, en esa zona, por ahí. Recuerdo que los cadáveres de cada una de esas personas fueron diseminados y enterrados en una cuestión. Pero también está el caso en Brasil recientemente. Un alcalde de Itumbiara, él era secretario de la alcaldía, no era alcalde, tomó como venganza porque descubrió que su mujer le había sido infiel y dispuso de la vida de sus 2 hijos, uno de 12 años y otro de 8 años. Esos temas, yo quiero primero presentar los 2 videos y después venimos contigo a analizar toda esta situación. Así es que pido que en secuencia se presente el caso dominicano y después el caso de Brasil. Así es que adelante, David. Mais esse ano, né? E essa data tão importante é pedir a Deus renasça aí no lar de cada um de vocês, que Deus abençoe sempre, que a gente possa estar junto com as nossas famílias, né? Que é o que nós temos de mais importante. Eu tô aqui com meus filhos, o Miguel, o Benício, a Sara não tá aqui, mas enfim, quero desejar em nome da minha família e de todos nós que a gente esteja um Feliz Natal, que Deus nos abençoe a todos nós. Não é, gente? Sim, sim. Vamos lá então, Feliz Natal! Feliz Natal! Um abraço a todos. Visto esos 2 casos, doctor, desde el punto de vista psicológico, ¿qué factores suelen estar presentes? Y uno se pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre en un momento así para quitarle la vida a sus propios hijos? En el caso del chamán chakra, a sus hijastros, que los asume como hijos ya cuando se mete con la pareja. En el caso del funcionario ya extranjero, descubre una infidelidad y lo que piensa es en el daño colateral. Bien, primero perfilar esos casos. Eso tiene un nombre, se llama violencia vicaria. La violencia vicaria es un fenómeno donde el instrumento de sufrimiento y de dolor es indirecto.
En este caso, a quien se quiere poner a sufrir es a la mujer. Exacto. Es una forma de decir, te voy a dar por donde más te duele. Porque esos tipos de agresores saben que la maternidad en términos de cercanía afectiva, de proximidad, es la parte más sensible desde el punto de vista por donde le puede doler a una mujer. Y esos son casos de violencia vicaria que, por cierto, aquí hemos tenido ya, a partir del caso de Chamán Chacra, yo participé. Condenado a 30 años, hay que sí, recordarle a la audiencia. Pero ojo, a él no lo condenaron por violencia vicaria, lo condenaron por homicidio. Porque ¿Usted participó en esa discusión? Okay. Porque la violencia vicaria no la tenemos tipificada. Y ya en otros países sí la tienen. En el código no está. Y no está. Y una de las cosas que se planteaba es que eso debe ser un agravante. Claro. Un agravante, porque estamos viendo que tú quieres castigar a la mujer, pero tú estás matando niños. Entonces es una cosa muy triste. Pero yendo más a la profundidad de la mente humana, Luis, yendo más a la profundidad. O sea, ¿cómo es que el caso, por ejemplo, vamos a dejar Chamán Chacra, que él no era papá de esos muchachos, que está mal como quiera, pero este señor que graba varios videos y salen varios videos de él disfrutando a sus 2 hijos y decide matar a sus 2 hijos. ¿Qué pasa en esa mente humana? ¿Qué pasa por esa cabeza en ese momento? Sí, mira, hay un concepto que en psicología y psiquiatría le llaman la habilidad emocional. La habilidad emocional es una inestabilidad donde una persona te puede cambiar de un modo afectivo a otro en menos de segundos. ¿Cualquier persona? No, quienes tengan las tendencias. Ok. Porque no todo el mundo es lábil. De hecho, las personas normales es todo lo contrario. Las personas normales somos estables emocionalmente y tenemos un orden moral que nos permite priorizar el valor de un ser humano e incluso jerarquizamos la importancia y el valor que tienen ciertos seres humanos sobre otros. Exacto. Primero van los seres cercanos, los hijos y demás. Fíjate que la gente suele ser poco empática cuando no conoce a una persona. Si te dicen por ahí, bueno, se mataron una gente, a nadie le importa porque fueron gente. La gente sigue viviendo. Sigue. Sí. Ahora, cuando te dicen... Estaba fulano y ese fulano y ahí se le derrumba el mundo. Ese fulano tiene un apellido y ese fulano fue un niño o ese fulano fue un adolescente. Fíjate que la estrategia que usaban los romanos cuando ponían a matarse hombres con hombres en los famosos espectáculos, en los circos, lo primero que hacían era que se tapaban el rostro. Y esa tapadera de rostro eran los reyes que lo ordenaban para que no sintieran empatía el uno por el otro. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres? Que cuando entran en esa labilidad que yo describía, pierden por completo la empatía y lo único que predomina es el enojo y a veces se complica con otras tendencias. Hay algunas de estas personas que tienen tendencias sádicas, que les gusta poner al otro a sufrir, además de, porque eso que ustedes vieron ahí, eso se llama doble fachada. La doble fachada es que usted ve el otro lado bueno de la gente, pero muchas veces ese lado bueno oculta el lado malo. Y donde sale ese lado negativo es cuando hay algún conflicto, cuando hay una frustración que no pueden manejar, o han acumulado enojo como un volcán y entonces explotan con el más vulnerable. Una pregunta con el mismo caso de Brasil, porque es que a mí como padre eso me ha chocado demasiado, Luis. Esa persona que cometió ese crimen contra sus hijos, él después se mató, pero mató a sus 2 niños, hay una conducta oculta en una persona que tú la ves normal como era ese, que era un secretario y su suegro era el alcalde de esa comunidad. Hay una conducta oculta. ¿Y cuáles síntomas usted detecta en una persona que puede dispararse con una situación como esa? Sí, el problema de los síntomas es que esta gente, sobre todo cuando son hombres,
no muestran sintomatología clara. Uy. Y te hago la diferencia cuando son hombres, porque por eso incluso el suicidio en hombres es más frecuente que el suicidio en las mujeres, a pesar de que las mujeres lo intentan más. Porque normalmente las mujeres, cuando están atravesando por una situación de escalada emocional, suelen activar una red de apoyo con el dolor, el llanto. Estos hombres no. Estos hombres apelan a toda una estratagema de ocultamiento, de represión, no abren sentimientos y es difícil uno darse cuenta. Aquí hay que apuntar algo también. Hay un fenómeno que se llama el suicidio solidario y eso no es bonito, al contrario, lo complica. ¿Qué es el suicidio solidario? Y que no se sabe si fue esto lo que pasó con este señor. Son personas que deciden ya quitarse la vida y entonces entienden que ellos son muy importantes en la para vida esa de los, persona. Exacto, entienden que son importantes para los niños y en la distorsión de su pensamiento creen que le hacen un favor a los niños quitándole la vida porque ellos ya decidieron morir. Coño. Eso se llama el famoso suicidio solidario. Que es muy difícil de uno delimitarlo porque nadie dice yo voy a cometer este tipo de hechos, sino que son cosas que tú las descubres luego cuando se hace una autopsia psicológica. Las autopsias psicológicas... Son trastornos, doctor. Quisiéramos pensar que son trastornos, el problema es que estas personas son muy funcionales en muchas cosas de su vida. Y usted me acaba de recordar, por ejemplo, el caso Yari Rafael, que hizo mucho ruido, de la madre que con su bebé se lanzó de un balcón porque una tía supuestamente había abusado de la niña. Eso podría tipificarse como un suicidio solidario. La niña está marcada, dañada, yo también me voy a ir de este mundo. Si eso pudiera pasar, solo que cuando ocurre con una madre, uno sospecha otras cosas. Por ejemplo, ya cuando hay una patología depresiva, por ejemplo, la depresión influye mucho en el suicidio. Y influye tanto en el suicidio que obviamente es el factor de riesgo principal. Una persona con una depresión no tratada tiene 30 veces más posibilidad de suicidarse, según los datos de OMS, que una persona que no tenga esa condición. Doctor, usted hablaba anteriormente de estos factores y esta sintomatología, pero a mí me interesa que pudiéramos abordarlo también desde el punto de vista religioso. Hace como 1 o 2 años tuvimos a una madre que por un llamado religioso le quitó la vida a dos de sus hijos. Entonces, pero además era una persona, según su entorno, una persona muy buena, muy afable. Aquí? Sí, claro. ¿Fue la profesora? Sí, la profesora. La doctora también. Entonces, una persona muy cercana, muy afable. ¿Quién fue, el Dios o el diablo que lo oyó? Esa es mi pregunta. ¿Cómo afecta también el llamado religioso a estas personas que quizás tienen algún tipo de trastorno, pero no son conscientes de esto? ¿Cómo se relaciona ahí? Mira, eso se llama delirio mesiánico. Así se llama ese trastorno. El delirio es un síntoma de esquizofrenia, que es una enfermedad donde hay alucinaciones, la gente oye voces, ve cosas que no existen, y el delirio es una fabricación imaginaria de una realidad que no existe. Entonces, cuando se da esa combinación de voces que se escuchan, donde Abraham pidiendo, por ejemplo, decapita a fulano, entonces, ¿qué pasa con esta persona? Lo asume como si fuera verdad, pero es el delirio, la sintomatología, que en este caso es una patología mental grave. Ya en esos casos sí nosotros podemos hablar de una enfermedad mental grave, que es lo que pasa con frecuencia cuando son las mujeres. No digo que no ocurra alguna patología en hombres, pero es de otro tipo. Ya la patología más frecuente en hombres son las psicopatías, que era lo que tenían los asesinos seriales. Se ha hablado del trastorno antisocial de personalidad, que son estas personas que disfrutan violando normas, de saltarse las reglas, que tienen un nivel de empatía muy pobre, que tienen esa tendencia sádica, como a poner a sufrir al otro como una forma de gratificar su propio placer. Son violentos. La violencia, sin duda alguna, es la manifestación más frecuente. Y volviendo a lo del suicidio,
que esta semana vimos cómo encontraron a una muchacha que se suicidó ahí en el malecón, desde un árbol se ahorcó. Y hubo otro caso, ¿verdad, Yari? Sí. ¿Cómo tratar el tema de la depresión cuando una gente se nota que se está deprimiendo muy frecuentemente? ¿Cómo manejar eso, doctor? Mira, lo primero es entender que la depresión es una muerte existencial. Ya la persona que está deprimido está muerto existencialmente. Cuando digo muerto existencialmente me refiero a que una cosa es vivir y otra es existir. Por ejemplo, aquí todos vivimos, pero también un gato y un perro vive, porque nace, se reproduce, crece y muere. Exacto. Una planta también. Pero no existen en el sentido de tener propósitos, metas, solidaridad con alguien, sentir un deseo y significado por la vida, pensar en un proyecto. Exacto. Entonces, eso es existir. Eso es existir. La persona que se deprime no existe, porque no tiene nada de eso. Entonces, en términos psicológicos, ha perdido ya todo ese sabor que implica el contacto con los demás. Hay una narrativa totalmente catastrófica de la vida, una mirada hacia el pasado como una fuente de derrota personal, unas emociones centradas en la autodesvalorización, la comparación negativa en relación a otros. Y cuando usted busca alrededor, no hay evidencia de ese tipo. Entonces ahí te estoy dando manifestaciones porque eso es lo que hay que ver. Sí. Eso es lo que tenemos que ver en nuestros familiares, eso es lo que tenemos que ver en nuestros compañeros de trabajo. Siempre es bueno establecer un antes y un después, pero ven acá, yo conocí a fulanita con este perfil y ahora de buenas a primeras, mire estos cambios, ahora no quiere trabajar. Mire, y a propósito, doctor, de eso que usted dice, ¿qué señales de advertencia pueden observar familiares o amigos que indiquen que un padre, por los casos que hemos tratado recientemente, podría volverse violento hacia sus hijos y hacia su misma pareja? Esa señal es tan importante que me dicen, aquí está pasando algo. Ahí hay que diferenciar dos tipos de violencia. Primero, una violencia que normaliza la cultura como parte del tema educativo y la corrección. Aquí hablábamos de eso ahorita, precisamente. Sí, y ese tipo de violencia es el que más predomina. El problema que tiene la violencia es que va escalando. Y una persona te puede decir a ti, no, yo corrijo así porque así me educaron a mí. Y esa persona tiene una ideología ya muy incrustada de que él es buena gente gracias a los golpes que le dieron. Y ahí es donde nosotros tenemos que añadir, bueno, usted no es buena gente por los golpes que le dan, gracias a eso usted es un sobreviviente. Entonces, mucha gente no sabe diferenciar lo que es un sobreviviente de lo que es ser una buena gente. Entonces, cuando se active ese circuito que comienza con una creencia, el mejor aliado de la violencia, ¿sabe cuál es? Es la ignorancia. Ay, Dios mío. Sí, es la ignorancia. Sí, así es. La mayor parte de la gente que genera violencia es porque ignora que la no violencia, los buenos tratos, primero dan mejores resultados, porque la violencia es como comer pan hoy para tener hambre mañana. Así es. Es así que funciona. Y como decían los filósofos de la antigüedad, la violencia es lo que más se parece a la gente que teniendo mucha sed se va a beber agua al mar. Entonces va a tener más sed. La violencia trae más violencia. Y doctor Vergés, nuestra generación se formó en hogares violentos en ese sentido, con una cultura de violencia. Eso es muy raro el hogar que de la generación de nosotros se escapó de eso. Entonces, esa cultura de violencia ha aumentado en la sociedad dominicana, ha disminuido. ¿Usted tiene estadística de esa situación que haya manejado? ¿Cómo está eso en las familias dominicanas? Mira, no hace mucho se hizo una encuesta de parte de UNICEF y resulta que en el 62% de los hogares dominicanos sigue predominando ese método. Ahora, ¿dónde está la diferencia en relación a tu generación y la mía? Primero, que tú y yo perdonamos a nuestros padres porque sabemos que nuestros padres no tenían otro método. Sí, segundo, por lo que yo dije ahorita de la ignorancia. Y tercero, porque tú estudiaste y yo estudié. Exactamente. Y estudiamos, ¿sabes gracias a quién? A ellos.
gracias a ellos. Porque gran parte de lo que ellos hacían era para que hoy nosotros estuviéramos aquí sentados. Con esa intención. Con esa intención. Aunque tuviera ellos un entendían que el lo estaban, método correcto. Exacto, No era el ellos método entendían que era correcto. por el bien de los muchachos. Exacto. Entonces eso, yo hablo con mucha gente de nuestra generación porque se sientan en mi consulta y me cuentan sus historias de dolor, pero al final reflexionan y dicen, yo estoy aquí sentado gracias a ellos. Y eso trae una cierta contonación. Ahora, ¿qué pasa hoy? Ahora es diferente porque ese papá que te golpeaba y después te decía, sana, sana, culito de rana, si no te sana hoy, te sanará mañana. Ahora tú no lo tienes. Ahora tú tienes un padre que llega estresado, una madre que llega cansada, que le guardan todas las quejas del día, y un hijo anhelando recibir el afecto y el cariño, y lo que recibe entonces... Una carga de violencia. Una carga de violencia más estrés acumulado. Entonces, ¿qué pasa con ese muchacho? No será un muchacho agradecido como tú y yo, será un muchacho resentido. Porque los vínculos primarios de apego seguro con las figuras de cuidado de primer orden se están rompiendo en etapa temprana. Entonces tú vas a tener estos muchachos cada vez más refugiados en la internet, que en redes sociales y aislándose por esa vía. Mi pregunta va justamente por ahí, doctor, por el tema de las redes sociales, a propósito del caso que mencionaba el señor Rafael, de esta joven que se quitó la vida en el malecón. ¿Cómo influyen las redes sociales en la percepción que están teniendo nuestros adolescentes sobre sí mismos? ¿Cómo interfiere esto con cómo ellos pueden relacionarse con el entorno? Y también, aprovechando por ahí, usted hablaba de que recibe personas en su consulta. Ahora también estamos viendo que algunas personas van a ChatGPT o a Google a consultarse. ¿Cómo usted pudiera ilustrarnos por ahí? Bueno, aquí son dos cambios a los que tenemos que adaptarnos. A mí me llevan, ya tú sabes, folios, muchísimas hojas de estas personas que las imprimen. Mire, eso es lo que me dice ChatGPT de lo que yo tengo y me lo llevan. Digo, bueno, pero para que usted pague una consulta si ya ChatGPT le dio su diagnóstico. Eso es parte de lo que tenemos que adaptarnos. Ahora, el tema de las redes sociales, todo comienza a partir del año 2010. Antes del 2010 ya teníamos los instrumentos tecnológicos y los dispositivos, pero no tan evolucionados como del 2010 para acá. Ahí explotaron y las investigaciones, por ejemplo, Jonathan Haidt, un destacado psicólogo social en Estados Unidos, recientemente publicó un libro con unos resultados escandalosos sobre lo que está pasando, sobre todo con la población juvenil. Incluso una de las cosas que están proponiendo es que no se le dé acceso a esos instrumentos a una persona hasta que cumpla 16 años. Claro. Porque lo que se está viviendo desde el tema de la adicción, porque ya hay adicciones tecnológicas, ahí tienes también lo que nosotros llamamos la dispersión de la atención, muchos trastornos de concentración, de memoria, los muchachos no quieren leerse un libro. ¿Por qué? Porque hay una fuente de gratificación inmediata que te da la dopamina ahí mismo cuando estás con estos aparatos. Y nosotros teníamos para conseguir esa misma fuente de dopamina que demorar leyéndonos La Mañosa de Juan Bosch. Tú le hablas de una Mañosa de Juan Bosch a un muchacho de estos tiempos. Te mandan al infierno. Pero es que no pueden porque no tienen un marco de referencia. Estos muchachos de los llamados Generación Z, los hemos aniquilado porque tenemos que decirlo claro. Hay un estudio reciente sobre los Z, doctor. Sí, pero los malos no son ellos. Y muy preocupante. No son ellos los malos. Esos muchachos son sobrevivientes. Así es. Porque esas nuevas tecnologías no las hicieron ellos. Y los límites que hay que establecer en el hogar son los padres que debemos establecerlos. Sí, y a propósito de ese estudio, de ese libro que publicó ese estudioso, creo, norteamericano. Sí, Jonathan Haidt. Él estudió la sociedad americana, de la violencia que hay en la sociedad americana. Sí, precisamente. El estudio es de ahí el estudio de Estados Unidos. El estudio es de ahí, pero él también hace comparaciones y proyecciones, porque tú sabes que es un fenómeno global. Sí, es global. Ya el término pero si hay una sociedad como que saca la cabeza, en eso cada semana ocurre un tiroteo en una escuela o en un parque o en Estados Unidos. O sea, se ha deteriorado como tan rápido y entonces ahora se suma a eso la persecución
de ICE contra inmigrantes que el presidente de los Estados Unidos lo ha calificado de delincuentes. Eso genera mayores niveles de estrés y de tensión y de violencia en la sociedad. Si el mundo no está bonito, sobre todo porque los líderes que estamos teniendo están reviviendo aquellas arengas ideológicas con prejuicios, y eso sí que es peligroso. Yo siempre he dicho que si no existiera el juicio ni el prejuicio, no habría violencia. Así es. Porque cuando viene el juicio negativo hacia alguien, bien sea por el color de su piel o porque sea hispano, ya ahí no hay empatía, porque ya tú estás actuando en función de un juicio. Así es. Que en este caso es un prejuicio. Y cuando usted actúa en nombre de un prejuicio, a usted no le duele lo que le pueda pasar al otro. Ah, no, que el otro se mantó. Ah, no es un latino. Ah, que al otro lo golpearon. Ah, no, que no es norteamericano o no es dominicano. Señores, es un ser humano. Sí. Y un ser humano es tan valioso como otro ser humano. Claro. ¿Y a qué recursos de apoyo pudieran recurrir los padres en el caso de jóvenes que tienen intentos de suicidarse o que lo han manifestado? Mira, el tema salud mental sigue siendo un enigma desde el punto de vista de lo retador. Una de las cosas que yo aprovecho siempre que vengo a estos espacios así de gente interesada por educar, es que a la gente hay que informarle sobre los canales de acceso ante situaciones de primeros auxilios, comenzando por el 911, que está articulado con todo el sistema de salud pública, y por ahí hay que comenzar. Ahora, recientemente se planteó un plan nacional de salud mental, que si bien es cierto no se ha ejecutado, pero qué bueno que hay el interés de darle respuesta a este tema. En las comunidades más cercanas, en todos los hospitales públicos, hay psicólogos y hay psiquiatras. No todos los hospitales tienen unidades de intervención en crisis, que es lo que en este caso se recomendaría, porque el intento de suicidio es una urgencia psiquiátrica. Claro que sí. Y es crisis. Pero independientemente de que no todos tengan esas unidades, el que un profesional de la salud mental pueda ver a una persona, y si no hay uno disponible físicamente, entonces hay que llamar a ese 911 y que se articule para que se den los primeros auxilios. Otra cosa importante es que los padres tienen que observar las señales, como yo dije ahorita. Todas estas señales e indicios nos ayudan a nosotros a detener una escalada. Porque ¿qué es un suicidio? Es el resultado final de un problema existencial que ya se acumuló durante un tiempo. Eso no es algo que le nace a la gente de la noche a la mañana. Y eso hay que observarlo. Yo quiero, antes de que sigamos en el tema, hay un tema de momento que involucra mucho a la juventud. Y aunque pueda causar risa, decíamos ahorita que debe llamar a preocupación. El caso que se ha vuelto viral de muchos que se creen animales, los Terian, le denominan. Y hay una película que yo la vi hace mucho tiempo, que es una historia real muy bonita, que se llama Sonido de Esperanza. Yo la recomiendo. Hay un caso de una niña que se cree gato y hay una familia cristiana que la adopta, doctor. ¿Y qué hace el padre y la madre? No biológicos, pero que la asumen y la reconstruyen. Cuando ella sigue con ese tema para llamar la atención, los padres empiezan a decirle, ¿tú te crees una gata? Perfecto. Afuera hay una casa en el patio para los gatos, tú vas a dormir ahí. 2 ramplimazos. Tú vas a comer, carne cruda. Tú vas a comer esta carne cruda que comen los gatos y empiezan. ¿Cómo usted ve esto en términos psicológicos del fenómeno de los Terian a nivel mundial? Y hasta allá aquí también lo han tomado a chercha. Sí. Esto es un subproducto de las cosas negativas que pueden salir de la masificación de los malos mensajes a través de las redes, de la masificación en un contexto social y mundial donde mucha gente ha perdido el norte de sus vidas. Y te das cuenta que mucha gente ha perdido el norte de sus vidas
porque se creen que viven a través de un gato o a través de una serpiente o a través de algo con lo cual se identifican. Hay un trastorno que le llaman el de despersonalización, pero eso ocurre muy pocas veces. Y en este caso... ¿Usted ha conocido casos aquí de gente despersonalizada? Sí, pero los casos de trastorno de personalización son muy mínimos. Y cuando te digo muy mínimos, ni siquiera tienen que ver necesariamente con animales, sino, como lo dice su nombre, de hecho antes ustedes veían películas de gente que tenía diferentes personalidades, el llamado trastorno de personalidad múltiple, el famoso caso de Jekyll and Hyde, que de noche era una cosa y de día era otra. Esos casos así, pero cuando tú lo ves como si fuera un movimiento masivo, ya eso no es un trastorno de despersonalización, ya es una conducta imitativa, es una conducta de búsqueda de identidad, es una conducta de búsqueda de aceptación, es una conducta que está proclamando un deseo de pertenecer a algo, porque fíjate que no es aislado. Los trastornos de despersonalización real son casos aislados, no son casos grupales, no son gente como que se quieren unir, incluso oí que iban a organizar una marcha, una marcha. Entonces, sale a bombazo. Eso no es un trastorno. Sinvergüenza. Ya eso no es un trastorno, ya eso es un movimiento. Doctor, yo creo, escúcheme, yo creo que ahí como que hay algo como más allá, usted es el psicólogo, pero ahí la psiquiatría tiene que hacer su trabajo, porque ahí como que la psiquiatría está fallando, porque realmente son el que no es de que por figurar, por coger like o por lo otro, y lo hace a sabiendas de que esa gente está de psicólogo y de psiquiatra. Sí, claro, pero esos son los casos más excepcionales. Excepcionales. Sí, los casos más excepcionales, porque cuando tú ves las cifras en la Organización Mundial de la Salud de estos casos, te dan menos de un 1%. Son mínimos los casos. Pero sí, de hecho vi un político norteamericano que le hicieron la pregunta, la misma que ustedes me hicieron a mí, y la respuesta que él dio es, bueno, lo que pasa es que la lucha siempre ha sido entre los de arriba contra los de abajo, y como los de arriba están perdiendo la lucha porque no tienen argumento, ahora quieren distraer entrando estos temas a escena. O sea que hay muchas visiones ahora sobre esto. Yo lo que pienso es que como dominicanos no debemos permitir que se dé una narrativa mediática que premie ese tipo de conducta. Los medios. Porque si no vamos a tener un efecto imitativo que se nos puede ir de las manos. Mi pregunta va justamente por ahí, por la masificación de la información. ¿Cómo puede esto afectar a personas que emocionalmente son un poquito más vulnerables? Eso afectará en la medida en una relación de premios y castigos. El vulnerable busca sentirse aprobado, sentirse aceptado, y si encuentra aceptación y si encuentra aprobación gracias a hacer cosas ridículas, pues obviamente lo va a seguir haciendo. Si la consecuencia es más negativa que positiva, como por ejemplo yo le comentaba a Rafael que en República Dominicana usted podrá tener todas sus críticas, pero nosotros somos una cultura fuerte y nuestra cultura nos protege de cosas así. Cuando digo que nos protege, no quiere decir que debemos dormirnos en los laureles, pero sí confiar en los valores que nosotros tenemos para no permitir que fenómenos como eso proliferen. Sí, qué bueno que usted toque ese tema, doctor, porque yo vi un hecho, no voy a mencionar ni siquiera el país, pero en Europa. Un hecho, yo estaba en una tienda famosa, una tienda internacional, estaba frente a la tienda esperando que saliera una persona. Y al frente había un parque y ahí estaban disfrutando. A mí me gusta mucho ver a los jóvenes disfrutar de su juventud y del esparcimiento. Y yo estaba mirando esa juventud y tenían una acción que a mí me chocó tanto. No la quiero mencionar porque tampoco tengo ningún estereotipo contra las personas que no tengan mi preferencia sexual. No tengo ningún prejuicio con eso. Pero sí me chocó mucho porque por la forma en que todo el grupo actuaba en esa dirección. Y
en Europa, yo digo que ha habido, y en Estados Unidos también, como un aislamiento, no, la gente, con el caso de los valores que se dan en la familia, en todas las familias del mundo, las generaciones de ahora como que se han aislado mucho de esos valores. Y yo quedé tan espantado con eso que llamé desde ahí del celular, llamé a una persona aquí, lo que yo estoy viendo aquí me choca tanto por eso, porque nosotros somos una cultura, la familia dominicana tiene una cultura tan conservadora que gracias a Dios, eso yo todavía no lo he visto aquí. Sí, ojalá y que no lo veamos, porque eso es resultado de una permisividad sociocultural muy extrema y que también habla de una fragmentación. Nosotros afortunadamente todavía podemos decir que tenemos una cultura cohesiva, o sea, hay aspectos que nos unen. Y una de las cosas que nos unen es que lo que en otros países lo han normalizado, aquí no lo vemos como normal todavía. Y hay comportamientos que tú ves todavía que defienden el pudor, que defienden el respeto, y todavía eso se preserva. Doctor, y eso que mencionaba el señor Rafael me trajo a mí también un recuerdo de cuando estuve en Europa. Yo veía muchas personas en los... Los tres tuvimos. Sí, yo lo veía. De manera independiente. Exacto, exacto. Cuando estuve estudiando allá, y me llamó algo muchísimo la atención. Yo soy amante de los perros, pero en su espacio, ¿verdad? Y me llamó justamente mucho la atención cómo algunas personas percibían a sus mascotas como un hijo. ¿Cree usted que esto puede estar vinculado a algún tipo de trastorno, carencias o alguna etapa de su vida no completada? Te respondo fácil. Mira, hay una crisis de soledad en Europa, que no la tenemos nosotros en América Latina. Yo estaba con mi esposa en un hotel y me llamó la atención de una europea que andaba con un muñeco del tamaño de ella y sentó al muñeco en una silla. Uno se ríe, pero es triste. Como si fuera como... Ustedes sabían que en Inglaterra tienen un ministerio de soledad, porque la gente se estaba muriendo y lo encontraban a los 5 años. Gente viviendo sola. Yo recuerdo haber ido a Grecia. Fui 2 veces a Grecia a unos eventos y vi en los periódicos anuncios publicados para pagarle a gente que fueran a hablar con personas que estaban entrando en edad. Nosotros los dominicanos hay que pagarnos para que nos callemos. Sí, hay un jovencito chino, Rafael, doctor Yarid, que se ha hecho de muchos recursos económicos por ser compañero de ancianas que no tienen compañía, sentarse y hablar con ellas. Eso tiene que ver con una política demográfica de natalidad en Europa que se aplicó, que ahora ellos quieren revertir en el sentido de pagarle a los jóvenes para que tengan hijos. Entonces, esa política de control de natalidad se extendió por demasiado tiempo en Europa. Sí, y recuerda que Europa fue el escenario de las dos grandes guerras. Sí. Y obviamente ellos tienen una realidad que no tuvimos nosotros. Sí. La única guerra así que tú puedes recordar aquí, complicada, reciente, es la del 65. Después de ahí hemos tenido estabilidad en eso. Y ahora mismo hay un peligro en Europa con lo que está pasando con Ucrania y cosas. Entonces hay un tema ahí muy diferente como realidad sociocultural a la que tenemos nosotros. Es una crisis de soledad que ya raya en una depresión profunda y ahí se disparan también los otros indicadores. Ahora yo quiero finalmente hacer una pregunta, doctor. Tomar el tema de las tablets, los aparatos electrónicos en los niños, que ya en los países nórdicos han comenzado a tumbar eso y a ponerle medidas a los muchachos para los años para controlarlo. Eso realmente, ¿cuál es el impacto? ¿Qué tiempo debe tenerle los padres para que los niños puedan utilizar las tablets? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y por qué se dan esas situaciones en los niños que lo pone hiperactivo? Bien, lo primero es, ya hay trastornos de sueño y el sueño es fundamental para el desarrollo infantil.
Hay problemas de sociabilidad, están socializando mal debido a eso también. Hay temas de adicción y hay temas de disfunción académica. Esos 4 elementos ya han sido documentados, porque hay daños reales a nivel neurológico. Sí. Eso implica que antes de los 6 años no se recomienda. Y de 6 años en adelante tiene que regularse puntualmente a partir de cosas muy básicas. Y ya se está incluso planteando un horario muy controlado por esas 4 razones que yo acabo de explicar. Así como uno es bueno para establecer límites a ciertos tipos de conducta, hay que entender que ya aquí hay que ser firme como si fuera una conducta pecaminosa que el muchacho iba a cometer. ¿Debe legislarse para eso? Ojalá que se llegue a eso. Ojalá y se llegue a eso. Sí, porque estamos cayendo, ¿saben qué? En la negligencia. Sí. El permitir que un muchacho haga uso de forma así, indeterminada, eso es negligencia. Porque ya se sabe los daños. Porque es que en las redes circula todo. Y se supone que tú tienes a un niño que hasta los 10 años, 11 años, es un niño y entonces está teniendo acceso a todo tipo de información y de video y de cosas que incluso a uno mismo como que le choca. Claro. Como adulto. O sea, yo la paso y no como que me choca, no sé. Pues gracias, doctor. A ustedes. Usted nos ha hecho un buen programa aquí, así que estamos agradecidos. Así es. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque en APAP tu entrega es tu mayor fortuna. Además, este contenido también llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Electricidad. Ahorre energía de forma eficiente, revise que las instalaciones eléctricas no tengan averías, deterioro o fugas. Revise los equipos electrónicos, un equipo en mal estado incrementa el consumo. Al planchar, trate de reunir la mayor cantidad de ropa, planche primero la más gruesa, antes de terminar, desconecte la plancha y aproveche su calor con las prendas de tela delgada. Por una dominicana más eficiente, Superintendencia de Electricidad. ¿Te oyó eso, doctor? Usted y yo no sabemos de eso. No. Qué curioso. Gracias por estar como cada fin de semana con este espacio. Reseñas, el podcast. Gracias, doctor. Gracias por ilustrarnos con temas que preocupan y que deben ocuparnos en este mundo global, donde hay un tema grave con el tema de valga la redundancia, de la salud mental. Feliz fin de semana. Pórtense bien, ¿verdad, Rafael? Claro, porque si se portan mal, deben asumir las consecuencias.